Bienvenidos a la manzana del Edén. Hoy os traigo el episodio número 14 para hablaros de, como habéis visto ya en el título, los 4 humores. ¿Qué son los 4 humores? Pues para empezar a hablar sobre ellos debemos remontarnos al nacimiento de la medicina. La primera concepción que se tiene de ella se denomina como tecné iatriqué, el saber técnico. Este acontecimiento era toda una conquista prometeica del saber humano. Con prometeica quiere decir, no sé si sabéis el mito de Prometeo, seguro que sí, que fue quien le robó el fuego sagrado a los dioses para dárselo a los humanos, por eso una conquista prometeica. Y aunque fue Hipócrates quien sentó las bases, el camino lo inició poco antes Alcmeón de Crotona. No vamos a entrar demasiado en materia sobre Hipócrates, es un tema que merece un podcast aparte, pero sí ponernos en contexto. Nació en el siglo V a.C. en la isla de Kos. Esta época es famosa, seguro que os suena, por su auge filosófico, y no debemos olvidar que la filosofía es la madre de todas las ciencias. El siglo V se conoce también por el nombre del siglo de Pericles, un gobernante de Atenas. Su curiosidad por las artes curativas fue avivada por su padre Heráclides, de quien cuentan que descendía del mismísimo Asclepio. Asclepio, este personaje, que también merece un episodio propio, data del 1200 a.C. y de él se dice que se convirtió en el dios de la medicina. Retomamos a Hipócrates. Este, ya lo suficientemente mayor para entrar en un oficio, se hizo discípulo del médico Heródico de Selimbria y acabó como periodeuta. ¿Periodeuta? ¿Qué es eso? Pues por aquel entonces la medicina griega se había desprendido de las ideas mágicas y ahora prestaba un servicio público como oficio de artesanía. Se aprendía en escuelas para luego aplicarse en una sola polis o hacer un trabajo itinerante en varias de ellas. De aquí nace el nombre de periodeuta. Periodeutis es literalmente viajero. Vamos a retomar la idea de filosofía como punto griego. La filosofía jónica o escuela jónica plantó las semillas de las que florece nuestra cultura. Esta escuela del siglo VI a.C., un siglo antes, se ramificaba en diferentes ideas, pero todas ellas con un factor común, el conocimiento de la naturaleza o physis. De physis deriva luego la palabra física. Los primeros filósofos son los llamados naturalistas, y hablaremos solo de los que nos pueden dar pistas sobre el origen de los 4 humores. Hay muchos, ¿vale? Pero yo nombraré 5. Primero tenemos a Tales de Mileto, que seguro que os suena, quien aseguraba que el arché es el principio de la vida, el origen, era el agua, ya que por su constante movimiento decía que ésta tenía alma. Hay que recordar que creían que el alma era lo que movía a los seres vivos. Claro, si el agua está en movimiento por sí sola, pues ya está, tiene alma. Lógico, conciso, simple, sencillo. Luego tenemos a Anasímenes, que apostaba porque este arché era el aire, porque de su rarefacción se originaba el fuego y de su condensación el viento, las nubes, la tierra y las piedras. La rarefacción es la acción de dilatar un cuerpo gaseoso para disminuir su densidad. Luego tenemos a Heráclito de Éfeso, quien focalizaba la atención en el fuego, pero no como algo literal, sino como una metáfora del cambio continuo, como el propio mundo, una lucha entre contrarios. En cuarto lugar tenemos a Genófanes, que es menos conocido, y afirmaba que el arché era la mezcla de tierra y agua, y así los seres vivos nacíamos del barro. Y además, como se tenía una idea de los dioses como antropomórficos, él empezó a decir que no teníamos nada que ver con ellos. Por eso, bueno, nacíamos del barro y yo no quería unir las dos ideas. Luego, por último, y muy importante, tenemos a Empédocles, quien reúne los 4 elementos de la naturaleza en un mismo ser. Él decía que somos agua, aire, fuego y tierra, en un perfecto equilibrio. Y a los 4 los llamaba rizomas, una palabra preciosa que quiere decir las raíces del ser, rizomas. Así podemos ver que el universo, según los griegos,
Está formado por 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra, y se caracterizan por su sequedad, su humedad, calidez o frescura, aunque cada uno posee 2 de estas cualidades. Por ejemplo, veían que el agua era fría y húmeda. Entre ellos, entre los elementos, se mantiene un equilibrio para la armonía del cosmos y del microcosmos. Microcosmos, pues es el ser humano. Nos veían como un pequeño cosmos. Porta dentro de sí estos 4 elementos. Así, el hombre posee y perdonadme la pronunciación, porque no sé pronunciar en latín, vis medicatrix naturae, lo que quiere decir la potencia curativa de la naturaleza. Es el hombre el que puede curarse a sí mismo restaurando el equilibrio. Este equilibrio se desbarajusta cuando uno de los elementos predomina sobre otros, los niveles decaen, bueno, ya sabéis. Esta forma de pensar marcó profundamente a Hipócrates y a raíz de ello elaboró la teoría de los 4 humores, teoría que supone un temprano antecedente de la inmunología actual, pues los médicos de entonces debían tener en cuenta factores estacionales y atmosféricos, lo que viene siendo el clima, la calidad de las aguas y del terreno, etc. En su obra sobre los aires, aguas y lugares, Hipócrates citaba textualmente: el cambio de las enfermedades del hombre está relacionado con el cambio de las estaciones. Los 4 humores de los que hablamos son la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Cada uno representa las cualidades de la naturaleza. Ahora, ¿qué tendrán que ver los humores con los elementos? Pues mira, vamos a entrar en materia. La sangre es caliente y húmeda como el aire, y también aumenta en primavera. Nace del corazón y puede verse en las heridas. Aquí recalco un dato muy curioso, y es que pensaban que los vasos sanguíneos transportaban aire en vez de sangre. Luego tenemos la flema. Es fría y húmeda como el agua, aumentando en invierno. Lógico. Se origina en el cerebro, ya veremos por qué, y puede verse en los catarros. Luego, la bilis amarilla es caliente y seca como el fuego, y también crece en verano. Sale del hígado y puede verse en vómitos. Por último tenemos la bilis negra, que es fría y seca como la tierra, y aumenta en otoño. Se origina en el bazo y puede verse en las heces sanguinolentas. Pues según Hipócrates, los que más enfermedades causaban era la flema y la bilis amarilla. Y a decir verdad, a ver, no vamos a negar que resfriarse es normal y vomitar también. Sin embargo, sangrar o tener heces sanguinolentas, pues no lo es tanto. Lo más curioso es que la flema y la bilis amarilla eran opuestos, uno frío y húmedo y el otro caliente y seco. Bueno, antes he dicho que es muy interesante y veremos por qué lo de que la flema se originaba en el cerebro. Ya ves tú la imaginación que tenían, ¿eh? En palabras textuales de Hipócrates, la flema bajaba de la cabeza y la cabeza la trae del cuerpo y la trae hacia sí cuando se recalienta y se recalienta por las comidas, el sol, penalidad y el fuego. Vamos a aplicarlo. Pensaban que cuando el cerebro se calentaba de más, ya sea por alguna de las razones que cita Hipócrates, necesitaba absorber el flema frío y húmedo del cuerpo para enfriarse. Entonces, el exceso acumulado en la cabeza se expulsaba por la nariz. Lógico, ¿no? Pues esta afirmación no se puso en duda hasta el siglo XVIII. Los humores se relacionaban, además, con los temperamentos. Pero esta teoría ya la desarrolla en el siglo II a.C., 3 siglos después, Galeno. Y este también es un dogma incuestionable hasta el siglo XIX. Se definirían como crasis, que significa mezcla, ya que cada temperamento es un compendio de los 4 humores y elementos en diferentes cantidades. Los temperamentos son el sanguíneo, el flemático, el colérico y el melancólico. Además aseguraban que cada persona encajaba en uno de estos 4 temperamentos. O alguien puede ser de temperamento sanguíneo, que es como más pasional, más cálido. Otra persona pues podía ser de temperamento melancólico. Ya, el nombre ya lo dice todo.
Esta teoría no la vamos a desarrollar ahora, pero merece otro podcast. Venga, ya llevamos 3 en la lista de pendientes. Ahora, por otra parte, la teoría humoral de los 4 humores explicaba que existen 3 etapas en todas las enfermedades. Lo primero, el desequilibrio de los niveles humorales por causas internas o externas. De segundo, el organismo se manifiesta principalmente por la fiebre. Y ya tercero, la crisis final. O se restablece el equilibrio o el individuo se muere. Además, seguro que os suenan las famosas sangrías, que sacaban sangre pensando que así iban a curar al enfermo porque estaba contaminada. Pues de la necesidad de eliminar el exceso de humor nació ahí la sangría, ya sea con sanguijuelas o ventosas, aunque también se practicaban flebotomías, que esto ya es más chungo, es un corte con cuchillo. Como no iba a ser menos, aquí en este podcast vamos a la dietoterapia que aplicaba Hipócrates a sus pacientes. Este era un ámbito fundamental para él, y no solo la alimentación, entendía que el modo de vivir en general era decisivo en los cambios de la salud. Hipócrates aseguraba que la acumulación de residuos alimenticios no deseables en el organismo era lo que provocaba las patologías. Él respetaba el instinto del enfermo en cuanto a cómo alimentarse, pero este no debía comer lo mismo que un hombre sano. El enfermo escogería pan integral y verduras y frutas crudas, o sea, llevar una dieta prácticamente cruda y vegana. Luego aconsejó el ayuno, el famoso ayuno que está tan de moda, pero en el punto más crítico de la patología. También recomendaba el ejercicio físico y los baños de agua marina y de agua fría. De agua fría para combatir el dolor reumático y la gota. En cuanto a cantidades de comida, en invierno y primavera, que hacía más frío, aconsejaba comer más que en verano y otoño. Esto es lógico, porque al necesitar mantener la temperatura corporal en torno a 36 grados, la comida ayuda a esa termogénesis. ¿No os ha pasado alguna vez que habéis tenido una etapa, por lo que sea, por estrés, que no os ha apetecido comer tanto, lo que sea, os habéis notado como más frioleros? Eso es porque la termogénesis, al ser menor, el equilibrio, la homeostasis, el calor, era más difícil de mantener. Luego, por otra parte, también en cuanto a cantidades, si el paciente ha adelgazado demasiado por la enfermedad, debía recuperarlo lentamente, el peso, sin atiborrarse, y así acostumbrar al organismo poco a poco. Bueno, aparte de todo esto, los médicos hipocráticos observaban con conocimiento de causa la orina y las heces del paciente, ya que sabían que esta praxis era esencial para seguirle la pista a los cambios corporales. Desde luego, es innegable que la medicina naciera de la filosofía, que se basaba en la observación, hasta el punto que hechos corroborados actualmente por la ciencia ya se intuían con éxito hace milenios. No hay nada nuevo bajo el sol, no podemos inventar nada nuevo. Y esta gente era tan observadora que se daban cuenta enseguida de todo lo que ocurría. Así que nada, pues aquí tenemos el episodio. Espero que lo hayáis disfrutado mucho, que os haya gustado y nos vemos el miércoles siguiente. ¡Hasta luego!